crees que debe ser la sociedad que la verdad? El que se mete en el mundo de las drogas no escoge que si es rico, que si es pobre o que no, es el propio diablo. Y yo soy consumidora, no, usted no es ninguna consumidora, usted es una expendedora, me la va a mandar para allá. Y empiezan a sacar esto. Pero no hay pruebas contundentes para decir donde hay más de 1000 personas que esto sea de la señora. Por lo tanto, libertad inmediata. Nos encontramos hoy con Lina María Villada. Tiene 46 años, estuvo 5 años en prisión por porte y venta de estupefacientes, pero hoy es una mujer renovada, es otra. ¿Qué más, Lina? ¿Cómo estás? Hola, doctora, ¿cómo está? Muy bien. Sí. Mi nombre es Lina María Villada. Soy una usuaria en la institución Valora tu Libertad. Fui detenida el 22 de marzo del 2015 y salí el 18 de febrero del 2023. Lina, ¿cómo es la historia? ¿Cómo llegas a prisión? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué actos cometes para llegar a la cárcel del Pedregal? Yo en algún momento vendía estupefacientes en el centro de la ciudad, pero me di cuenta que yo le hacía daño a la humanidad y le pedí a Dios que me diera otra oportunidad de otro empleo. Y me resultó un empleo de pan de quesos y almohadas de Santa Rosa de Osos. Y yo trabajaba hacía 3 años, obviamente de cuenta mía. Yo iba a la empresa y yo distribuía el producto en la terminal del norte y en varias tiendas. Resulta que un día estaba sentada en el Parque de Juanes esperando que me abrieran la empresa para poder ir a comprar el surtido para empezar a surtir las tiendas. Cuando pasaron unos uniformados, me pidieron la cédula y me dijeron que la acompañara a la estación de Castilla. Me dijeron que me iban a averiguar los antecedentes. Yo pues no sabía que yo tenía una orden de captura. Me dijeron que yo tenía orden de captura porque yo pertenecía a una banda que vendía estupefacientes en la comuna 10 del centro de Medellín, por la avenida de Grey. Me dijeron que me condenaban de 12 a 6 años. Yo decía que era mucho tiempo, pues a mí me dio mucha tristeza, porque en ese tiempo yo tenía un adolescente pues de 16 años y me parecía duro que lo tenía que dejar, habiendo tantas cosas que le podían pasar a él y de todo. Me pareció muy duro, muy triste. Entonces la abogada me dijo que yo aceptando cargos me quedaban 6 años. Yo le dije que por qué no me rebajaba más, y me dijo que no me podía hacer nada. De todas maneras yo me fui para allá pidiéndole a mi hijo que se manejara bien, que hiciera las cosas bien, que terminara su bachillerato. Él entró en una depresión horrible, pues al ver que yo estaba en la cárcel y que yo era su madre de un todo y por todo. Entonces él entró en una depresión, 1 año, él parecía un niño enfermo, tirado en una cama. Yo hablé allá con unos profesionales porque yo hacía unas llamadas y el papá me decía, él vivía con el papá, él se quedó viviendo con el papá, y los vecinos me decían que él parecía enfermo, que él tenía una depresión. Pero el papá, ¿cómo lo acompañaba? ¿El papá cómo El se papá portó? pues sí me marchaba allá y se quedó con él durante todo ese tiempo, pero como fue un hijo que entró en la depresión al saber que ya no iba a estar con él tanto tiempo, dejó de estudiar y pues se consiguió una mujer, tuvo 2 hijos con ella. Yo ya salí de la prisión, yo ya me encontré que él ya tiene pues mujer, tiene 2 hijos, uno de 5 años, uno de 3. Y yo salí de la prisión, trabajé en el rancho los últimos 4 meses en el rancho del INPE. ¿Qué es el rancho del INPE? El rancho del INPE es donde se hacen los alimentos para distribuirlos a las internas del Pedregal.
Entonces trabajé 4 meses, a los 4 meses me dieron libertad y salí y empecé a ir al SENA a postularme. Me postulaban en 4 o 5 empleos y nada, y me quedé en la casa como 2 meses y volví, fui, siempre me atendía la misma secretaria y me dijo: lo que pasa es que a usted no le dan empleo porque usted tiene antecedentes penales. Entonces yo ya me vengo muy triste para mi casa, para pensar a ver qué es lo que voy a hacer, porque la verdad es que yo no quiero delinquir, porque si sé que delinco, sé que vuelvo a la prisión. ¿Por qué llega Lina a vender estupefacientes? ¿Por qué llegas hasta ese punto? ¿Qué pasó en tu vida que te hizo llegar a ese oficio? Porque yo en mi vida pues nunca terminé el bachillerato y tampoco pues me puse las pilas a hacer algún arte. Entonces me vi en un apuro de económico y me presentaron ese tipo de trabajo y de pronto me pareció que era fácil y me metí a trabajar, pero es una cosa muy terrible, es muy difícil, es horrible, es una experiencia muy, muy horrible que yo no quisiera que la gente se diera cuenta que hace uno tanto daño hasta uno mismo, que dejara uno de vender droga en toda parte. A ver si de pronto cambia un poquito la humanidad. ¿Qué piensas hoy de las víctimas? Es triste uno saber que uno le hace tanto daño a la humanidad vendiendo droga y saber que de pronto los mismos amigos de uno le pueden hasta vender a los hijos de uno, haciéndole daño uno también a la familia de uno, a los sobrinos, a los primos. Es muy triste, pero yo veo que uno puede reaccionar y recapacitar y arrepentirse del error y hacer otras cosas distintas, diferentes, no causarle daño a la humanidad. ¿Cómo fue la infancia de Lina? No, toda mi infancia, pues nosotros fuimos 7 hermanos. Mi madre fue del campo, quedó embarazada del primer hijo. Mis abuelos siempre fueron muy estrictos, que pues le decían que si tenía hijos se tenía que marchar de la casa, y así fue. Cuando ella quedó embarazada pues de mi primer hermano, ella se vino para acá, para Medellín, porque ella fue de La Ceja y tuvo 7 hijos y a todos 7 nos levantó, nos crió. ¿Cómo fue la infancia? Pues muy triste, porque mi mamá siempre nos decía que no fuéramos a tener familia porque también nos iba a tocar duro, y siempre hubo una que dijo: bueno, vamos a ver si es verdad, y sí, quedó en embarazo, que fue la mayor y la echó, y ya nosotras cogimos miedo, pero más sin embargo yo también probé que en embarazo de mi hijo y también me echó, y ahí supe que no, que tener hijos en la vida era muy duro, muy triste, por no tener apoyo así. Entonces ya me puse a trabajar en casas de familia y a salir adelante con mi muchacho. Ya mi muchacho tiene 22 años. Me hice operar pues para no tener más familia, debido a que pensaba que mis hijos iban a sufrir. Es sorprendente cuando a estas mujeres se les da un acompañamiento o otra oportunidad, el cambio que dan, el cambio que quieren demostrar a sus familias, es sostener a sus hijos, buscarle oportunidades de vida para ellos también. Porque cuando una mujer entra a la cárcel, hay un núcleo familiar que sufre, hay unos hijos detrás de ella que están siendo vulnerados o están en riesgo de vulneración de derechos. Lina, ¿cómo fue ese primer día en prisión? El primer día para mí fue muy duro. La prisión, en la convivencia ya es demasiado horrible. La convivencia allá, por ejemplo, el agua se va hasta 4 y 5 días. Nosotros somos con baños
sin lavar, sin bañarnos nosotros, somos todas revueltas. En la pandemia que hubo tan impresionante del COVID-19, nos dejaron 17 meses aislados, sin salir de los patios, sin ver la familia, sin tener contacto con gente de la calle. Fue una experiencia muy dura, muy terriblemente dura, pero gracias a Dios. ¿Hiciste algún taller dentro de la cárcel? Sí, yo allá en la cárcel, por ejemplo, me puse a estudiar, pero como en esos días empezaron unos proyectos de maquilas con don Carlos, con doña Gloria, de hacer ropa, entonces yo dije que mejor no iba a estudiar, sí, a ganar un poco de ingresos para poder terminar el proceso allá en la prisión, porque la verdad es que uno ya gasta mucha plata, se vuelve uno como un gasto más para la gente de la calle, entonces uno ya necesita de qué sobrevivir. Bueno, entonces me puse a trabajar con ellos, trabajé 14 meses y por mi buen comportamiento de interna, porque realmente en toda parte tiene uno que seguir las normas y saberse comportar para después que lo premien a uno. Por ejemplo, allá me dijeron que si quería estar repartiendo los alimentos en los patios, entonces yo me puse a repartir los alimentos en los patios. Al ver que yo respondía bien, ya entonces me asignaron para el rancho, para trabajar en el rancho, porque para trabajar en el rancho también exigen mucho. Y ya salí en libertad a los 4 meses. Lina, ¿qué rol cumplías o qué papel cumplías tú en esa plaza de vicio allá en Avenida de Grave? O sea, exactamente tú qué hacías. Yo era la que vendía Viva Voz. Estabas en el centro de la ciudad y ofrecías. Sí, los estupefacientes. ¿A quién le vendías? ¿Habitantes de calle? Sí, uno dice a Viva Voz, o sea, uno, ¿cómo es? ¿Cómo es que se dice eso, doctora? Pues anuncia, grita, rueda, o armados, así. O sea, la avenida de Grave está llena de habitantes de calle. Entonces tú pasabas gritando. No, ¿qué uno se droga parquea tenías? en un punto ahí en una esquina y uno promociona y ya la gente que pasa compran. ¿Te llegó a pasar que no solo habitantes de calle, sino también personas o gente que llegara de altos estratos a comprarte? Sí, doctora, claro, es que el mundo de las drogas no escoge. Eso es el mundo. El que se mete en el mundo de las drogas no escoge que si es en rol, o que si es rico, o que si es pobre, o que no. Es el propio diablo, sí, donde la gente prueba y se queda amañada. ¿Pero alguna vez te persiguió la policía? Sí, a mí me perseguía la policía porque a mí, como yo siempre me mantenía así, pues, organizada, ellos decían, ella tiene que ser la vendedora porque ella no tiene aspecto de habitante de calle ni de consumidora, ella tiene que ser una vendedora. Y entonces sí, como ella se metía mucho la SIJIN, a veces compraban, entonces claro, ahí comprobaron que si uno era uno. La SIJIN iba como a comprar. No, por lo menos allá lo que pasó fue que en dos de la SIJIN se metieron 15 días. Ellos eran como habitantes de calle, con palos, con costales, barbados, porque allá no los podían identificar que eran de la SIJIN porque los mataban allá mismo. Entonces ellos a los 15 días ya identificaron a todo el mundo, a los que la traían, a los que las vendían, a los que recogían la plata, y a los 15 días ya llegó la retroexcavadora y ya empezaron a tumbar todo eso y ya empezaron a montar órdenes de captura. Hay unos condenados a 18, otros a 38. O sea que tú estuviste vendiendo aproximadamente un mes. Un mes. Y por ese mes pagaste 6 años de prisión. Sí.